Por ahí se cuenta, se dice, que en este estado están los mejores mariscos. Los mejores 500 pesos invertidos en mi vida. Y más si vienen de esta zona. Oye, esperen, estoy sintiendo acá todo el sabor de la sierra y del limón que tiene. Frescos, exóticos y deliciosos. Los esperamos aquí en Mazatlán, Sinaloa, y todo el mundo de donde venga, bienvenido. Y no solo eso, carne, sopas, postres también. Hay una magia detrás de este dulce, de este postre. Porque si hay algo que habla bien de este lugar, además de su fiesta y la banda, es su comida. Vamos a terminar aquí el video. Se acabó la visita a Mazatlán. Aquí me quedo a vivir. Ya tocaba, ya hacía falta. Y por eso hoy, en La Garnacha, ¡Que apapacha! ¿Cómo no? vamos a comer en Mazatlán. ¡Ánimo! Perdonen si estoy despeinado, pero aquí con el mar saben que esto es inevitable. En este momento nos encontramos justo al lado del malecón de Mazatlán, que es la arteria más importante de esta bella ciudad y que es bien conocida por su marisco fresco. Y en esta ocasión, en este video, eso es lo que le vamos a entrar. Pura comida de mar que es bien reconocida en esta zona. Así que sirvan los platos grandes porque traemos mucha hambre y queremos entrarle pesado. Ya bien leyeron en el título y ya les explicamos que vamos a comer mariscos, pero esto es indispensable cuando estás en Mazatlán, zona centro, afuera del mercado Pino Suárez, un grico. Ellos mismos denominan esta bebida como un esquimo, un batidito de leche evaporada, pero aquí la diferencia es que aparte de pedirte tu bollo clásico de vainilla, es que ellos hacen su mezcla de cacao en polvo, de chocolate en polvo mejor dicho, y esa es la forma de despertar aquí en Mazatlán antes de empezar a comer lo que sea que vayas a comer. Ahora sí, hay que pintarnos el bigote, mordidita al bollo, ¡vamos! Oigan, qué bonito despertar de esta manera, justo acá con el bollito que para mí es como una mantecada, pero cuando vayas a los lugares acepta los nombres aunque tú les llames de otra manera porque así es como se debe mantener la tradición. Este lugar tiene 80 y tantos años, desde 1934, no me hagan hacer las cuentas porque yo estoy disfrutando aquí mi esquimo. La señora Patti, quien fue quien nos sirvió, quien nos atendió y nos dijo que un inmigrante griego fue quien llegó a Mazatlán, se casó con una persona mexicana, puso el negocio, empezó a implementar como ahí lo que le gustaba y de ahí lleva ya añares y añares y ahora forma parte de la vida diaria de Mazatlán, del desayuno y obviamente de la identidad cultural. Ahora sí, con esto confirmamos que este es un infaltable aquí en la ciudad de Mazatlán y aunque se vayan a echar unos mariscos también amarra, así que vámonos. Empezamos bien, empezamos como el clima, bien calientes y no en el mal sentido de la palabra, sino porque nos vamos a echar un caldo hirviendo, un 7 palos. Una infusión de caldo de marlin y camarón que se sirve con una buena ración de pulpo, camarón y 2 tipos de calamar bastante únicos. Todo un espectáculo, obra del mismísimo Molacho. Este es el 7 palos. La emoción está a tope y les voy a explicar por qué este negocio cuando uno va pasando por fuera se ve como un negocio típico local, que es chiquito, que tiene la decoración adecuada, las mesas clásicas, un poquito de todo lo que ya conocemos por lo menos en la Ciudad de México, pero cuando ves el manejo y todo lo que se prepara por el Molacho, que ahorita se los voy a presentar, no tienen una idea de lo mucho que se antoja. Un poquito de esto, un poquito de aquello, vamos a comer porque si no se va a enfriar. Así se ve y así primero sin limón, sin salsa, porque aquí está todo el concentrado, lo mero bueno dirían. Esto es lo que se busca cuando piden un 7 palos, combinación de todo. Ahorita les digo qué es lo que tiene cada proteína, pero con su permiso. Fíjense que yo soy, muy sinceramente, más fanático de los mariscos en frío. Justo con este clima se antoja, pero la combinación de los dos caldos que le pone, que eso es parte del secreto.
el caldo de camarón y el de marlin hace toda la diferencia. Que todo el producto, que toda la proteína que incluyen el calamar bebé, el calamar gigante de Alaska, que ese es un tema que igual vamos a tocar en un momento, camarón y marlin, genere este contraste de sabores, de texturas y se logre esta maravilla. Joya escondida en el centro de Mazatlán, qué bueno que lo estamos mostrando. Y si es la primera mordida, espérense a que le rasquemos y le pongamos lo demás. El ingrediente que más predomina en este caldo 7 palos ya nos lo confirmó justo el molacho, que es el camarón. Por eso tiene tanta presencia, por eso nos pusieron unos hasta arriba para que fuera más vistoso. Este es una chila de camarón. Este es calidad. Pero uno de los más interesantes, por lo menos lo que yo opino, es este que tenemos aquí. Calamar gigante, yo nunca lo había probado. Tiene una consistencia muy diferente, por lo menos con este que tenemos por acá, que es el calamar bebé. Pueden ver la pieza completa, pareciera que es otro animal, pero ya nos confirmaron que aquí el uso del calamar gigante se tiene considerado y hasta vienen personas de otros países buscándolo porque... Nadie lo trabaja aquí. Vienen biólogos de allá todos conmigo. No, ¿cómo le voy a echar mentira? Fácil de encontrar no es, especialmente cuando viene desde Alaska y se prepara aquí en el centro de Mazatlán. La textura es similar a la de un pulpo. Es más suave, como que se siente con más consistencia, más mordida. Tienen que venirlo a probar porque es algo muy especial, muy único y que creo que no hay mejor manera de probarlo que en este caldo. Aparte, ya le pusimos limón, ya le pusimos salsa, está picante, está saladita, amarra perfecto, todo se combina y hace una mezcla que saben que nos encanta aquí en el canal. Creo que no pudimos empezar con mejor lugar por la mañana. El mejor caldo de mariscos que me he comido en mi vida, y eso ya es decir mucho porque he probado bastantes, no hay comparación. Vámonos por lo que sigue. No se pierdan este lugar, en serio. No se van a arrepentir para nada. Clima perfecto, rayos de sol, brisa. Estamos en la playa, así que vengan los mariscos. La calidad del Pacífico representada en un plato. Callo, pulpo y camarón bañados en elixir de chiltepín y punto. Porque si viene de masa, no necesita más. ¿Cómo te caería? Ahora sí aplica perfecto. Un platito bien surtido de callo, camarón, pulpo, cebollita y obviamente con su jugo de limón, sal y chile chiltepín. Esto es Mazatlán. Cuando uno piensa en esta ciudad, se le viene a la cabeza un platito así. Vaya espectáculo ver el plato como tal y también ver cómo se prepara. Marisco fresco, sacado de la hielera, por ahí con todo el producto de primera calidad. El plato, nos dijeron que esto es más o menos 1 litro de lo que se puede llenar en un vaso. Y por el peso puedo decirles que es la meritita verdad. Vamos a agarrar un poquito de todo, pero lo que más me emociona a mí por ser fanático empedernido es el callo. Así que vean este tamaño, de aquí una mordida. Qué afortunado me siento de poder probar esto, amigos. Espero que ustedes vengan aquí a Mazatlán y se echen este plato como se debe de, así como lo estoy haciendo yo, al lado del paso de los coches. Indescriptible lo que estoy sintiendo en este momento. La frescura del marisco, del callo, la textura, el sabor tan único por el cual se reconoce a este molusco. Para los que no conozcan al callo, se los presento. Es esta cosita que pareciera un frijol grande, pero es un bivalvo, es parte del ligamento que se utiliza para abrir las almejas, estas grandes. Esto es por lo que se le reconoce a las playas del Pacífico en México. La buena calidad del producto, por eso se exporta tanto a otros países y por eso me siento orgulloso de poder decir, este es un plato con mariscos 100% mexicanos. Eso es solo el callo, pero también pueden ver que tenemos camarón grande, cocido, naranja y así suena. Hasta cuando lo metes acá, el diente truena, pero de la mejor manera. Y ya estamos empezando a llegar al elixir de la vida, el que preparan en el molcajete, con limones, 5 chiles, chiltepines o piquines, sal, pimienta, y ahí tienes, padre, por arriba del preparado. Por eso es tan recomendado el toro pesado, y por eso se le acaba rápido. Entonces, tienen que venir tempranito, aunque a veces, si tienen la suerte, así como nosotros, un poquito ya como al mediodía, 2 de la tarde, todavía pueden encontrar su plato bien surtido. Y porque nos la están poniendo, que créanme que así lo estoy disfrutando bastante, hay que agarrar igual una tostadita, estas de las clásicas, las Johnny,
para ceviche, para todo esto. Montamos acá nuestra capita, así luce, que gire un poco y ahora sí que truene todo. Ahora entiendo el porqué cuando la gente dice que en Mazatlán se come, se fiestea y se la pasa bien. Esta es una de las grandes razones. Qué buenos mariscos. Oigan, neta que no es broma que los dos lugares apenas vamos iniciando el video, nuestro recorrido, y me está volando la cabeza. Qué bonito está Mazatlán, qué bonito se come, qué calidad de mariscos. Ya veo por qué mucho pescado del Pacífico de México se exporta a todas partes del mundo. Los mejores 500 pesos invertidos en mi vida, aquí están en este plato de mariscos mixtos. Vámonos por lo que sigue. Parada técnica. Si estamos en Mazatlán, si estamos en Sinaloa, tenemos que adquirir productos meramente sinaloenses. Por eso en este lugar llamado La Selecta pueden surtirse de lo que más quieran. Tamales barbudos, machaca, cocadas, jocoque, ubola. Encuentran de todo, precios baratos, aparte todo limpiecito, bien surtido. Ahí tienen el dato. Y yo con esta cocadita de postre para seguir con los mariscos. La garnacha que apapacha. ¿Cómo no? Un saludito. Y ahí está la gente también buena onda. Vámonos que tengo hambre todavía. Marisco, marisco y mucho más marisco. Que se siga viniendo, pero ahora regresamos a lo caliente. Y esta vez es algo que se consume solamente en Mazatlán, una campechana. Tu cóctel de mariscos, pero estilo Mazatlán, bien caliente. Así es, para nivelar temperaturas corporales y que todo el caldo que va en la copa haga valer su especiado. Esto es el clásico cóctel de camarón que podemos encontrar en presentaciones varias. En Guerrero va con catsup, en la costa de Veracruz también va diferente. En este caso es con caldito de camarón. Tiene callo, tiene pulpo, tiene por ahí también unos cuantos vegetales, pero la diferencia más grande es que se sirve caliente. Para acoplarse al clima, creo que es muy adecuado. Ahí las personas van a tener un poco de comentarios bastante separados, pero miren, nosotros venimos aquí a probar lo que nos ofrezcan, lo que nos pongan en la mesa. Venga, porque si no se nos enfría. Tiene ya el toque ácido perfecto con el caldito del camarón aquí concentrándose, rebosando. Entre más le raspemos y entre más revolvamos todo, más se libera. Por lo mismo que es caldito de camarón, ya viene bien sazonado. Ay, todo bien concentrado con el sabor de cada molusco y de cada marisco en general. Creo que a primera instancia, justo en la mayoría de los estados que hemos recorrido, el marisco siempre va frío. Esta es la primera vez que me toca que me dicen, este es un cóctel, pero aquí va caliente. ¿Te lo pueden servir frío? Sí, de hecho cuando llegas te ven que no eres de por acá y te dicen puede ir frío, pero también se lo recomendamos comer caliente porque esa es la tradición mazatleca y pues uno tiene que aprovecharse, tiene que acostumbrarse y tiene que degustar cómo se come lo local. Y de aquí directamente al buche. Y créanme que la experiencia es bastante enriquecedora por lo potente del caldo, por la combinación de los mariscos y aparte la mezcla de texturas entre lo babosito que llega a ser el ostión pero que se empieza a cocinar un poquito con lo caliente del caldo, entre la suavidad del pulpo, el clásico, la textura del camarón, una combinación ganadora y se entiende perfecto por qué lo consumen de esta manera. Delicioso y más, si agarramos una de estas, le ponemos un poquito variado, salsita guacamaya especial tradicional en este lado del país y para adentro. Qué bueno está esto y aparte me encanta que sea como en la presentación de vidrio porque justo puede pasar como un caldo de camarón con un buen de mariscos, pero al que te lo pongan acá hace que la mente te juegue trucos y digas, esto sigue siendo un cóctel y vaya qué cóctel, con un buen de todo y que aliviana perfecto. Tal vez hasta podría decir que levantamuertos debe de ser en un buen sábado o en un buen domingo después de la peda. Ustedes gócenlo, que de eso se trata. ¡Ahí va! ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de estos videos si venimos a Mazatlán y no probamos un aguachile? El favorito de muchos y clásico de clásicos.
con su preparado de limón fresco, camarón en mariposa y en este caso, también seco, cocido, pulpo y cueritos, pa' que no te falte nada, pa. Excelente forma de terminar este video compilatorio de los mejores mariscos en Mazatlán con un aguachile. Digamos que tiene cierta parte de tradicional porque por acá se puede ver perfecto el camarón mariposeado crudo, pero decidimos pedir este que es el Inga Turroña. Uno, porque es una frase que hemos escuchado varias veces ya por acá en Sinaloa, que se repite muchísimo. Aparte de que se ve muy bonito visualmente, es atractivo, los colores resaltan bastante. La técnica que utiliza Sebas, el buen Sebas, está ahí como metiéndole todo de su parte, apretando los limones, el fileteado perfecto, sacándole los intestinos al camarón, que eso es parte esencial y que muchas veces lastimosamente no se hace. Aquí está perfecto, aparte con el clásico pepino, así que hay que agarrar palillito con palillito, uno para mí, uno para el señor X, porque esto es vida y lo que caiga seguramente va a estar bueno. Esto que se ve por acá, el que acabamos de probar, es dorado, un pescado que ya hemos probado y que ya hemos mostrado aquí en el canal la vez que fuimos en Nayarit. Pueden ver los videos por acá, bastante chulos que quedaron, esperemos volver pronto por allá, pero acá en Sinaloa también se consume, solo que este se tiene que poner en un proceso especial con salmuera para que justo los líquidos, un poco de la sangre que queda ahí entre los músculos del pescado se libere y quede blanco, pero vaya que queda buena. Aparte la textura, es algo que me encanta de este pescado. Lastimosamente no se puede conseguir mucho en Ciudad de México y cuando se consigue es caro. Por eso cada que puedo y se consigue fuera de la ciudad, aprovecho y como dorado. Aquí hemos comido ya 1 kilo de tostadas de todas las marcas posibles, sabidas y por haber, pero es que siendo un aguachile teníamos que agarrar, tronarla y por quien lloraban acaba de llegar el camarón, el clásico. Así que antes de que se empiece a pintar de naranja para que no se cosa, no se encurta, mejor dicho, pepinito y mordida. Ya veo por qué el favorito de todos, aunque te pongan todo en el plato, siempre va a ser el camarón crudo, mariposeado, a punto de ponerse color naranja, el que tiene el sabor, la textura, el que más rico sabe. Vaya, qué goce. Algo que no nos había tocado ver en el video y que de hecho hasta cierto punto llega a ser extraño para personas que no somos de acá, el cuerito de cerdo. Blanquito en este caso se puede encontrar en tostadas, se puede encontrar en preparaciones, en ceviche. Aquí nos lo pusieron en nuestro aguachile. Vale la pena probarlo también cuando está todo presentado tan bonito, así que nosotros no le hacemos el feo a nada. Textura buena, absorbe perfecto el jugo. Y vaya camarra. La gente aquí en Mazatlán, en Sinaloa en general, es como muy amable. Siempre están como acá cotorreando. Se nos acercaron, nos dijeron, prueben esa salsita. Y digo, como ya está picoso, queremos entrarle más picoso. Dijimos, claro que sí. Acá en la otra mesa, mi hermana a saludar. ¡Saluditos! Nos recomendaron la salsa. Ellas están acá con las ballenas. Y como queremos sentar nosotros también en ambiente, nos pedimos la de nosotros. Pero antes de eso, un poquito de camarón. Un poquito de salsa. Para que amarre. Vámonos. Ay, por si la ven, para seguir apoyando a lo mexicano. ¿Qué les digo? Disfrutar mariscos. Este ha sido uno de mis videos favoritos en los últimos meses. Sin duda, Mazatlán tiene lo suyo. Ya veo por qué tanta gente viene, por su gente en general. O sea, valga la redundancia, te apapachan, siempre te saludan, traen una buena cara, siempre te están diciendo ánimo. Y eso se refleja perfectamente en la cultura gastronómica, tanto en la calle como en estos pequeños locales que están a pie de banqueta, que ya saben que entre más al norte nos movamos, es más común que se encuentren los negocios dentro de locales porque pues no se está tan acostumbrado a recibir el calor mientras estás comiendo como lo hacemos en la Ciudad de México, y pues aparte es más cómodo recibir el aire acondicionado así en la cara, o dirán en Monterrey por allá, el clima, sea como sea, se disfruta, se agradece, y gracias por recibirnos, Mazatlán, por esta bienvenida. Qué buen aguachile. Si vamos a comer barato, tenemos que empezar en la calle. Y qué mejor si estamos en Mazatlán y tenemos producto fresco como estas patas de mula y almejas chocolatas. Recién llegadas, abiertas y servidas a tu gusto. Mitad chocolatas, mitad pata de mula. Un desayuno tan fresco como tú por las mañanas.
qué mejor opción que pararse en la esquina con Agapito y deleitar su producto tan fresco. Encontramos tostadas, 15 pesos, pero este plato surtido por 70, 3 y 3 chocolatas y patas de mula no tiene comparación. Así, directa de la concha con un toquecito de limón y vámonos. Oh, hermosa forma de empezar el día que con estos mariscos frescos. Uy, creo que cuando le pones limón a la pata de mula y se mueve, queda claro por qué el producto es tan fresco. Gran textura, increíble el sabor de este marisco, de esta concha, pero también vamos a entrar a la otra porque nos está haciendo ojitos. En la primera utilizamos una salsa, pero en esa utilizamos también otra mazatleca, la Don Leonardo. Los mazatlecos no me dejarán engañar, se sirve con todo y especialmente con unos buenos mariscos, queda mejor. Un poquito de limón, esa le pusimos sal para que sea el color contrastante y de aquí directamente de la concha para adentro. Ese toquecito de sal hace la diferencia. Aparte de que este sabor de la almeja chocolata es un poco más suave, como un poquito más limpio. La otra, por venir de manglar, tiene un sabor muy diferente. Pero esta, por eso es más popular. O bueno, no sé, ya no sé ni a cuál irle porque la he visto en muchos lados. Pero que es buena, es buena. Aparte, bien bonita que está. Estamos compartiendo porque de eso se trata cuando vienes a Mazatlán, de botanear, de gastar poco dinero. Aquí está la opción, platito amarillo con Agapito, bien surtido, limón, toquecito de sal, bastante salsa y ahí tenemos. Ahora sí, hay que seguir, hay que acabarnos la orden porque nos espera más botana. Parada técnica, parada obligada si están en Mazatlán y especialmente porque este lugar que se llama Jugos El Dengue es 24 horas, es decir, tempranito en la mañana para despertar, jugo nutritivo, una escamocha, un licuado, pero si están agarrando la jarra y por ahí tienen antojo de un juguito de naranja o lo que ustedes quieran, aquí se lo pueden preparar. Este que yo me pedí es el vampiro, que tiene betabel, que tiene zanahoria, apio, jugo de naranja, el bueno para levantarse y ya saben, también panqués, bollos, un poquito de todo para que como buena juguería amarre perfecto. Ahora sí, vámonos. Dice que nosotros nada más íbamos a hacer una aportación con nuestro jugo, nuestro vampiro, y dijeron, a ver, véngase para acá, les vamos a preparar un cóctel con un poco de coco rallado, con nuez, bastante surtidito, tiene papaya, melón, uva verde y sobre todo fresas, acá frescas, como si estuviéramos en Irapuato, como recientemente subimos un video ahí en Guanajuato. Tienen que ver el video por acá. Esto cae perfecto para el solazo que está empezando a hacer, la humedad. Y justo me están diciendo que el negocio tiene más de 40 años, siendo 24 horas. Es todo un emblema aquí en la ciudad de Mazatlán, en las noches, en las mañanas, después de la fiesta. Hay varias historias que pueden venir a escuchar aquí en la barra para estar disfrutando y darse un relax de esta ciudad. Y para seguir con esta cotidianeidad de probar las cosas baratas en Mazatlán, yo creo que algo que conviene bastante son unos tostilocos, pero que vengan con ceviche de sierra. Para calmar el antojo botanero, pero con un giro 100% mazatleco. Con ceviche de sierra, a la orilla del mar y bien servidos con salsa picante para que no se olvide que son botana. Aquí yo creo que todos conocemos, o por lo menos la mayoría de los mexicanos, lo que son unos tostilocos. Bolsa de botanas, tienen que ser estos verdes porque si no, no cuentan, especialmente si estamos en esta parte del país. Pero acá lo interesante es lo que se le pone acá arriba. Una cama prominente, sustanciosa y de buena cantidad de ceviche de sierra. En un momento les voy a decir cómo va a preparar este ceviche, pero básicamente se pone todo con pilón hasta el final y una sábana de salsa de habanero y también de Valentina para que amarre, se vea más bonito, se les antoje a las personas y nosotros podamos agarrarlo en cucharita y para adentro. Pero es que esta sonrisa, hasta me estoy trabando, pero es que esta sonrisa que se me pinta en la boca es por sentir las texturas, por sentir el ceviche, el pescado picadito junto con la zanahoria, la cebolla, el pepino, el limón, la sal, la pimienta, todo bien revuelto.
Que de hecho eso es algo que podemos hacer. Aquí todavía no le hemos revuelto, pero se puede agarrar la cuchara, empezarle a escarbar desde abajo, todo que se junte con el tostito, que se haga un batidillo y les va a saber mejor. Pero si se lo comen directamente de la cuchara, les va a saber a gloria. Y otra cosa que pueden hacer, evidentemente, es meterle las manos, porque la botana se hizo para esto. Si es algo barato, no tiene que dejar de ser la misma estructura, la misma parte, esto de agarrar las papas, de sentirla con la salsa, que se vean los brillos, la levantamos y esta tiene que crujir. Aquí la cosa cambia para bien, porque tenemos esta parte del maíz, todo en conjunto, truena, se vuelve este picadillo todo, la masita. El tostito se quiebra tan pero tan fácil y con ese toque de chile jalapeño también agrega muchísimo, a pesar de que esto ya tenga su sabor, su marinado. Como sea que se lo quieran comer, como disfrutar, ustedes éntenle y después me agradecen. Aparte, están aquí en las playas y qué mejor que estar viendo el mar mientras se echan su cevichito de sierra con sus tostitos. Me encanta la dualidad que se genera tanto por la frescura del ceviche, porque evidentemente todo está aquí con una muy buena calidad, traído del día, todo manejado de la mejor manera, no se meten las manos, pura cucharita, servida, hasta parece una fuente, como si fuera un espectáculo, con lo fácil que puede ser acceder a este tipo de botanas. Puedes ir a la tienda, hacértelo en tu casa, pero eso es lo interesante de venir aquí a Mazatlán y comerlo en su hábitat natural, por así decirlo. Gozar el ambiente, la gente, la tuba que luego está por acá, como todo esto que se siente. Y si quieren seguir experimentando, también apriétenle desde abajo con todo y la bolsa para que se haga esta papilla, y de aquí, con la cuchara, para adentro. Aparte, no crean que no me quiero quitar los lentes para no verlos a la cara. A mí se me hace de hecho un poco impersonal grabar con lentes, pero me está dando directamente el sol aquí en los ojos y ni siquiera podría verlos a la cámara, no sabría para dónde ver. Pero creo que también es parte de estar en la playa, sentir el rayo, sentir la brisa. Ustedes vengan, aliviánense, empiecen a rascarle ya sea con la mano, con la cuchara, aunque ya esté un poquito remojado. Por acá el tostiloco, y con esta mordida van a entender a lo que me refiero. Y que siga la banda. Aquí es de Mazatlán, Sinaloa, los mejores tostitos de Don Juan, de pescado, de ceviche de sierra, de camarón y de elote, aquí por la zona dorada. Siempre me encuentran aquí, los mejores de Mazatlán, los mejores. Y si no, que los muchachos se los digan. Qué mejor que después de ese ceviche en la playa nos encontremos con esto que tenemos por acá, que es un sapito, algo muy típico de Mazatlán, que de hecho fuera de acá no lo he visto y de hecho me acaban de confirmar que es muy de acá. Esto básicamente es una gordita inflada, es dulce y está hecha con harina de maíz y harina maseca, es decir, harina de trigo. Por eso se ve de esta manera y el proceso es bastante sencillo. Se agarra la masa, se pone a aplanar, se pasa por el aceite caliente. Esto básico, 9 pesitos, acompañado de un atole de pinole que también cae perfecto justo con el rayo del sol en la cara en la hora dorada. Y lo que tenemos que hacer es sacarle todo el calor, un hoyito acá adentro y vámonos. Tiene un ligero sabor a churro, pero sin ese toque tanto caneloso como de azúcar abrumante. Aquí está completamente incorporado en la masa, entonces está como ligero. Miren, bien nos decían que aquí el atole, si lo tomamos, no nos saquemos de onda porque es ligeramente salado. Tienen toda la razón, pero es un toquecito nada más. Está en el perfecto balance. Evidentemente el sabor del pinole presente, muy fuerte. Es otra experiencia. Ahora sí, vamos a acabarnos estos tranquilito. Que caiga el sol, veamos los colores tan hermosos que se ven acá en el atardecer por Mazatlán y a seguir comiendo. Hemos llegado a la explanada Sánchez Taboada, conocida también como El Clavadista, que es este lugar en donde las personas hacen un show bastante único, en donde ponen en riesgo su vida. Nosotros igual vamos a poner en riesgo nuestra vida probando todo lo que hay acá. Hay hot cakes, hay banderillas, hay elotes, hay cocos, hay raspados, pero lo que vamos a pedir es algo que no había visto, por lo menos en estos videos, así que hay que pedir de una vez. Mitad salchicha, mitad tortilla frita y los acompañamientos que gustes.
salsa, lomo, queso, todo para cubrir a estos taquitos dorados en miniatura. Si tienen antojo de algo garnachoso, algo frito, como saben que nos gusta aquí en el canal y para no extrañar como esta esencia de la Ciudad de México, estos salchitacos, taquisalchichas, que los dos nombres están correctos, nos acaban de decir, yo creo que caen perfecto, especialmente con este atardecer tan bonito que solo se puede ver aquí en Mazatlán. Esto es una experiencia completa tanto por lo visual de las taquisalchichas como por la experiencia de dónde estamos. En un momento platicamos de esto, pero vamos a adentrarnos a lo que tenemos por acá y después le vamos picando. Se sabía y se confirma. La tortilla frita siempre está buena, no importa con qué lo combines. El secreto es todo lo que le ponen, que es pierna de puerco con achiote. También tiene frijoles, queso amarillo, mayonesa y quesito fresco para coronar. También unos cuantos chiles jalapeños para que tengamos ese toque de acidez que nos gusta por acá. Y ahora sí, hay que agarrar, combinar todo, que no se nos vaya a caer y a ver si cabe. Aunque miren, todo viene tan junto, no hombre. Esto es lo que están buscando cuando vienen a comer sus taquisalchichas, sus salchitacos. El bocado gigante. No le puedo meter la mordida porque tiene unos cuantos palillos y no queremos un accidente en este video. Pero de que vamos a tener cuidado y vamos a agarrar de todo, lo vamos a hacer. Déjenme acabar el bocado, camaradas, porque estuvo tan grande que estoy acomodando mis ideas y acomodando todo en mi boca porque sí me pasé, pero estas son las mordidas que nos encantan aquí en el canal y estoy seguro que ustedes también la aplican cuando se compran este tipo de barbaridades. Este podría describirlo como el primo hermano norteño de los salchipulpos que nosotros conocemos tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Me ha tocado verlos. La salchicha está completamente envuelta de la tortilla, pero aquí la diferencia es que la tortilla está un poquito húmeda para que justo agarre esta textura y que no se vaya a romper al momento de estarlas moviendo, de estarlas cociendo. Es muy apantalladora, pero yo creo que una de estas para una persona está bien, pero ya saben que como nosotros estamos comiendo barato, esto sin ningún problema pueden traerse a su familia completa, degustarlo y es un antojito perfecto para estar caminando por esta zona. Estamos en el Clavadista, donde pueden ver a los expertos en tirarse clavados por acá. Un aplauso, la vista y qué mejor si es con una botana de estas. Aterrizando, extrañamos la grasa y aquí llegó la grasa, pero todavía falta algo más porque acá en Mazatlán las noches son muy jóvenes, duran bastante y la comida es la prueba de ello. Así que baje a estos salchitacos y que se venga lo que se tenga que venir. Buenas noches, pásenle jóvenes, estos son los mejores, grande chavalos. Cerramos hasta las 5 de la mañana, Día apurado, día tareado, no les voy a engañar. De hecho, pudieron ver que traía muchas mochilas todo el equipo. Estamos cansados, pero no hay nada que no arregle en esta noche que un buen hot dog. El antojo nochero por excelencia. Salchicha abrazada por tocino en el mero punto, un pan calentado a vapor y guarniciones de las que quieras. Y aunque barato no es, vale totalmente la pena. Uno pensaría que después de todo lo que ya comimos, uno no tendría hambre, pero después de que llegas y desde la esquina empiezas a oler todo el tocino, me están diciendo que es doble tocino en cada salchicha, se te levanta el apetito, no importa la hora que sea. Y esto lo menciono porque están desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana por estos hot dogs hermosos. Te lo armas como tú quieras. Y yo le puse unas cuantas cosas, pero entre mordida y mordida yo creo que le voy a poner un poquito de todo. Aquí lleva aguacate, queso, rufles, cebollitas que no solo son cebollas asadas, sino también tienen tocino. Y aquí es con cuidado porque como pueden llenárselo con cuantas cosas quieran, a lo mejor puede ser contraproducente y se les va a deshacer, pero de que se ve bueno, se ve bien bueno. Provechito. Empezamos de lujo, empezamos con todo lo que ya le pusimos, esa cremosidad, la grasita del aguacate, del oro verde, contrastando con el queso de los rufles de esta papa tan característica. Y aparte lo mejor es que sentimos el tocino desde la primera mordida. Si se dan cuenta, es una momia envuelta totalmente desde orilla hasta orilla, quemadita, o mejor dicho, doradita.
para que combine con todos los acompañamientos. Justo estos hot dogs estoy platicando acá con Iván, quien es el encargado de hacer toda la magia, el espectáculo. Estaba diciéndole que desde que empecé a ver, empecé a oler, se me estaba haciendo agua a la boca. No solo por los ingredientes, no solo por todo lo que podemos ver, por los colores, sino por el olor y los movimientos que hace la misma persona al mover todo. Y si a esto le agregamos la experiencia de tener todo bien montadito por acá, bien limpio, a cualquier hora que tú quieras, eso es un plus muy grande. Ya probamos así el hot dog, pero vamos a ponerle un poquito de lo que nos hace falta. Aquí nos están advirtiendo que esta de la salsa que le puse es una de las que más pica. Chile de árbol, rojita, para que contraste con todo lo que le pusimos. Y pues bueno, de una vez. Desde el momento uno en que tienes acá la salsa tocando en tus labios, empiezas a sentir que a lo mejor no es buena idea porque te puedes matar tú solo, pero de que agrega muchísimo sabor, vaya que lo agrega. Y tampoco nos olvidemos, si tenemos la salsa, un poquito de todo y el chile, pues también para combinar texturas y decir que estamos comiendo balanceado y fresco. Ese sí, chilito caribe, donde sea, como sea, en cualquier presentación, es de gane. Ustedes ya van a decidir si se piden uno y le echan de todo o se piden unos 3 o hasta unos 4, porque el tamaño lo ameritan y también todos los toppers que tienen aquí verdes para que te llamen más la atención y tú puedas agarrar con todo gusto, y ya sea con un chilito, una salsa, algo de papitas para que tenga ese cambio de texturas, lo van a disfrutar y lo van a gozar. Firmado y aterrizado. A ver si no me arrepiento de haberle puesto esa cantidad de salsa porque ya se están riendo de mí. Sí, esperemos que esa última mordida valga la pena. ¿Esta de qué era, Iván? De serrano. De serrano. A ver si no me arrepiento. Hermosa experiencia, comimos de todo, probamos de todo, hay mucha variedad, no tienen excusa para que cuando estén en Mazatlán puedan decir yo comí bueno, bonito, barato y cómo lo disfruté, aunque a lo mejor se enchilen como yo con ese hot dog. Pura guacharaca. Ya se hizo en Monterrey, se hizo en Chihuahua, se hizo en Puebla, hasta en Corea del Sur comimos tacos. Saben que cuando estos videos se acercan al canal y se presentan, van a ser algo extraordinario. Una oferta amplia aquí en Mazatlán vamos a poder agarrar, así que de una vez tempranito, porque si no estos se acaban. ¡Vámonos! Muy evidentemente, si estamos en Mazatlán, cerca del Pacífico, va a haber de mariscos, va a haber de asada, va a haber duros, va a haber suaves, pero estos tienen que empezar el día sí o sí en Mazatlán. ¡Vámonos! Bien se sabe que en Mazatlán tienes que venir a comer unos tacos mañaneros, pero no cualquier taco mañanero, sino unos tacos Figueroa. Doraditos y también suaves, ahora sí que como gustes. Panzones por dentro y también por fuera. Porque si de algo son reconocidos estos tacos, es que no se andan con rodeos. Y creo que no pudimos escoger mejor combinación que uno de chicharrón, netamente mazatleco, y el dorado con un poco de machaca arriba. Que digo un poco, le agregan bastante. Antes de empezar a comer, antes de prepararlos, es importante decirles que esas dos personas, o bueno, las 4 que están en la otra fila también, hacen todo un espectáculo. Sí, claro, con el taco, con los olores, con los colores, con todo lo que tiene, pero vuelan la tortilla, agarran ingredientes, todo súper rápido, no se equivocan. Creo que eso es parte de venir a los tacos Figueroa, venir tempranito porque si no se acaban. Y también tenemos que empezar porque si no, este dorado con machaca arriba se va a aguadar. Así que de una vez, mordida y que truene como debe tronar. A ver si entra, como por ahí dicen. Vamos a terminar aquí el video. Se acabó la visita a Mazatlán. Aquí me queda vivir. Estos tacos, primera mordida, no le eché salsa, solo un toquecito de limón, estoy todo sucio. ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan hermoso y por qué nunca lo había probado en mi vida? Es que no les miento, desde que empezamos a grabar, el señor X en una cámara y yo en la otra, recibiendo todo el olor del chicharrón, de la machaca, de las salsas, dije, este lugar pinta perfecto, pero no me lo imaginaba de esta manera. Y eso que no le puse la salsa, que también se ve buena, así que vamos a escurrirle un poco y que siga crujiendo, que para eso estamos acá en Mazatlán.
Me esperaba que estuvieran ricos, pero no me los esperaba a este nivel. Esta dualidad de la parte crujiente de la tortilla con el buen guiso que tiene la machaca y aparte el relleno de la papita con carne. No sé ni siquiera si esté como en el menú lo que acabo de pedir, porque es una recomendación muy personal de una persona que es mazatleca, evidentemente, y nos dijo, tienes que pedirlo porque te va a volar la cabeza, y dicho y hecho. Aparte, lo mejor es que te entregan la cuchara para que todo lo que se va cayendo lo raspes y no se desaproveche. Directamente al taco otra vez, papá. Se murió el dorado y ahora sigue este que es de chicharrón, otro clásico de los Figueroa con su respectivo limón. Un poco de salsa verde, que como les dije, es la que probé y me gustó más. Y ahora sí, papá, como es suave, va a entrar fácil. Muy diferente, pero misma experiencia. ¿Qué le hacen aquí a la carne? No tengo palabras para describirles lo bueno que está y los toques tan detallados que tiene. Qué gran lugar, qué bueno que nos trajeron. De hecho, por ahí atrás está el buen Gus. ¿Qué quiere decir a la gente de esos tacos? Son tradición, no hay falla y vengan temprano. De hecho, iba a pedir otros 2 de chicharrón, pero ya no hay. Uy, no, miren, pedimos el último, qué bueno que nos adelantamos y justo ese es el que me estoy comiendo. Chicharrón, tortilla suave, ¿qué más pueden pedir? Ambos son buenísimos, cada uno tiene sus pros, no tienen ni siquiera contra. El chicharrón está guisado, nos acaban de decir que es con jitomate, cebollita y párale de contar. No es como en Ciudad de México que podemos encontrar un chicharrón en salsa verde o a lo mejor como chicharrón prensado. Esto simplemente es la tortilla, el repollo, la zanahoria, el guisado y vámonos recio. Miren que usualmente cuando vamos a grabar a otros estados, generalmente trato de llevar la ruta un poco tranquila porque grabamos muchas cosas en un solo día, pero aquí sí vale la pena. Écheme otros 2 y con terminamos. ¡Vámonos! Vamos a hacer una parada técnica después de esos taquitos para que todo se relaje y enjuaguemos los dorados que nos acabamos de echar. Un licuado de coco básico aquí en la avenida Miguel Alemán, muy cerquita del centro de Mazatlán, cremoso. Pueden pedirlo ya sea con solo el agüita de coco o en este caso con leche evaporada, cremosito. Así se ve esta textura maravillosa y de hecho hay que bajarle. Porque todavía queda un poco ahí en la licuadora. Ya saben que eso es clásico, te piden que le bajes un poquito para que te sirvan todo lo demás. Y ahora sí, ya que está lleno, vámonos que siguen más tacos. Ya le entramos a la machaca, ya le entramos al chicharrón y que ahora se venga taquito de hueva de pescado. Intenso para que despiertes bien, con una textura única en su tipo y unas salsas que harán de este desayuno tu preferido en Mazatlán. Tuvimos que correr a este negocio porque es tan popular y aparte es tan tempranero que si no llegan antes de las 9 de la mañana no alcanzan ni un solo taco. Ahorita ya es medio tarde y todavía alcanzamos ahí las migajas, pero qué migajas, estamos peleándonos los tacos que sirven acá. Ese taco de hueva de pescado, aparte de ser una especialidad de aquí del Veneno que tiene sus 30 y tantos años, es para conocedores y para amante de lo sustancioso. Es bien sabido que la hueva de pescado tiene un sabor fuerte y aquí capeada creo que combina muy bien por esta sensación de grasa del aceite que da, el recubrimiento, la temperatura perfecta y justo la cocción se mantiene en el mero punto. Por aquí se puede ver, miren, todos estos granitos que están por acá, la hueva de pescado entre cada mordida, mucha textura. Miren que les iba a decir, empezamos tranqui, pero ya después de los primeros 2 y va cayendo la cosa pesada y pesada tanto por la sustancia como por las salsas. Me dijeron que estaban picantes, pero yo no siento que estén tanto, así que vamos a ponerle un poco más de la roja, que es la que me dijeron que amarra más. Así que unos toques, también como está capeado, su limón y vámonos. Toquecitos para que se mantenga en un picante que puedas consumir sin empezar a echarte agua en la boca. Que digo, no sé si es porque yo soy muy resistente al picante, porque hoy me tocó un día en donde el señor no estaba enojado, el Veneno no estaba enojado, pero bastante aguantable. Y este último, para no decir que no probamos más de uno aquí en el Veneno, es uno dorado con queso y arriba chicharrón.
En el primer lugar ya lo probamos en taco suave, ahora tocaba en taco dorado, con estos toques que nos gustan y este brillo que nos está dando el sol. Se ve, se antoja, escurre y obviamente va a saber delicioso. ¡Ay, qué bonito! Qué bueno que nos estamos pidiendo campechano, un poco de todo. Suaves, dorados. A veces hay lugares en donde solo pedimos una especialidad, pero estar probando 2 en cada lugar hace que mi corazón siga latiendo. Indispensable que si vienen al Veneno también tienen que pedirse la llamada agua de lodo. Ahorita les enseño, vamos a servirla, que caiga todo. Este es el compo desayuno número 1 que se tienen que pedir, el agüita de lodo, que no es nada más que agua de cebada. Ya saben que por acá en esta parte del país se consume muchísimo esta agua deliciosa con toque azucarado, con toque dulce y su taquito. Ya después de que hayan matado el primero, eso es lo que deben hacer. Aparte más fría que el mismo Polo Norte. Vámonos al otro lugar. Los esperamos aquí en Mazatlán, Sinaloa, y todo el mundo de donde venga, bienvenido. Necesitamos algo que absorba toda la grasa que ya nos comimos. Si siguen siendo en tacos, mejor, pero si son capeados, excelente. En harina o en maíz, no importa, con buena cobija de capeado dorado como el sol y que por su textura cae de lujo por la tarde. En mis manos, 2 de los tacos más populares en este negocio llamado Super Tacos Capeados Raúl. Esta es una quesadilla, tortilla de harina, marlin, camarón rebozado, capeado por acá, se ve perfecto, una forma bastante única, y de este lado el torito, chile caribe relleno de camarón. Ni sé por cuál empezar porque los dos se ven bastante buenos, tienen sus cosas ahí, una diferencia entre uno y otro, pero yo creo que para aprovechar el tamaño vamos a tener que entrarles, así que como buen capeado que absorba el jugo del limón, un poco de la salsa verde y órale. Quesadilla para gozar, sin ninguna falla. Estos ingredientes son como de confort 100%, por lo menos para mí. Que de hecho algo que ya no les dije, pero me decidí poner al final fue un poquito de salsa bandera para que tuviera ese juguito del jitomate, el sabor fuerte de la cebolla. Aunque sí creo que me hizo falta más picante, así que hay que agarrar salsita roja, que creo que combina perfecto. Hay que verlo bien y otra mordida. Este taco con la combinación del marisco y el pescado es ganador. El ahumado del marlin tan fuerte, con ese sabor tan único, que hasta cierto punto puede ser combinado con lo que sea, que se puede ir en estofado, que puede ir en quesadilla, que puede ir en taco, justo con la sutileza del camarón, pero con un camarón que es evidentemente del Pacífico y que tiene un poco más de sabor que a lo mejor los del Golfo. Así que aprovéchense de que aquí, obviamente, todos los tacos capeados tienen que ir así, y si lo pueden llenar de lo que más quieran, pues mejor todavía. Esto de pedir tacos capeados aquí en Mazatlán, pues evidentemente no es coincidencia. Por muchos lados se ven, hay muchos en donde conseguirlos, hay muchos de tradición. Nosotros venimos a estos porque nos recomendaron la quesadilla y este que tengo aquí en la mano. Y justo se llaman capeados porque así como el otro, el chile caribe de este en tortilla de maíz va completamente capeado. No importa si se piden uno de atún, uno así, uno como la quesadilla, uno solo de pescado, de camarón, todos van a ir en esa mezcla que se mete en el aceite. Llegan estos colores dorados que nos encantan y ya ustedes decidirán ponerle sí un poquito de limón, un poco de salsa para que destaque o simplemente el puro sabor de esta masa que les comento. Cuando pedí el taco torito, que es el de chile relleno capeado, me dijeron que ya no había de marlin por mala suerte. Me traían uno de camarón, yo dije no hay problema, aquí le entramos a todo. Pero cuando le fui mordiendo, me llevé la sorpresa de que sí era de marlin, alcancé el último. Así que qué mejor oportunidad de decirles que ese producto, aparte de ser tan importante en esta parte del país, donde se consigue pues en los mercados, en estofado, en taquitos, se los mostremos en un torito relleno con queso, crema, que se ve así y que le sigamos mordiendo. Miren que yo le puse limón justo para que el rebozado, el capeado absorbiera todo este jugo, este cítrico y esa acidez que saben que nos encanta. Pero ya con el queso por acá esparciendo, diría que a lo mejor ni siquiera se necesita poner tal vez unos toquecitos de esta salsa que ya probé. Tiene bastante pimienta negra y tiene un buen levantón en cuanto a sabor y en cuanto a intensidad. Entonces por aquí en medio, miren, que se vea escurriendo
que luzca así y mordida tremenda. Comer tacos capeados solo es la excusa para decir quiero echarme un buen capeado. La tortilla puede ir o no ir, pero si te la ofrecen, pues qué mejor que agarrar, empezar a sentir todo y de aquí bocado gigante. De eso se trata unos buenos tacos capeados. En este video hacemos una pausa porque les voy a enseñar cómo preparar una buena ubola desde Los Mochis aquí en Mazatlán. Tenemos vasito, tenemos limón. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el jugo de bastante limón, esa es la mitad, un poquito de agua mineral. Miren, por aquí está la productora Agua haciendo honor a su nombre, y mitad de la ubola. Este color es el que buscamos, esta combinación, bien moradito, para el calor. Y miren, se me olvidó quitarle el limón, pero para que agregue más sabor. Vámonos. Listo, para el calor. Y ahora sí, sigamos con nuestros imperdibles, que igual habrá pronto tiempo para ir a Mochis y esto es un super mega imperdible por allá. Vámonos. Toqué el lomo, el cirlón, la rachera. Y ahora sí, se viene, se sabía, porque entre más nos acercamos al norte del país, la carne asada sabe mejor, así que una chorreada. Infaltable carne asada norteña, pero sobre una tostada con asientos de puerco, repollo, salsas y acompañamiento de lujo, para que vayas a dormir tranquilo. Y ya si quieren ustedes le ponen carne asada solita o en todo caso como yo la pedí con tripita bien tostada. Lo que sí debe llevar clásico es el repollo, la salsa y los acompañamientos que tenemos de este lado, que son 2 chilitos toreados, un habanero y un jalapeño para que amarre. Ahora sí, no hace falta ponerle nada más que unos toquecitos de limón y que truene. Ay, muchas gracias Mazatlán, hemos comido delicioso, pero esto, no les voy a mentir, es de lo que más me emociona. Y definitivamente por esto me emociona, acompañado de la sábana negra que nos ofrece el universo, con todo lo que nos ofrece la chorreada. Mientras más le vamos mordiendo, más se ve todo el relleno, que digo, a pesar de que no sepamos, entre comillas, qué es lo que tiene, te puedes acercar allá a la barra o justo donde tienen el asador y ver todo el espectáculo completo. Picaditas las 3 carnes, lomo, cirlón y la otra que no me acuerdo cuál, pero ahorita se los averiguo. Así se ven, todo mezclado, y lo que sí debe de llevar es la buena salseada para arriba y cae directamente a la chorreada. Qué chulada del lugar. Ya veo por qué en el mismo logo dice los mejores tacos de carne asada de Mazatlán. Miren, yo no sé, no puedo probar absolutamente todos en un viaje tan corto, pero de que están bien buenos, vaya que lo están. Oigan, ¿y qué sería de mí? No me perdonaría si se me estuviera olvidando esto. Tenemos también aquí los acompañamientos de cada taco de carne asada que puedes encontrar del norte del país. La salsa bandera, el pico de gallo, limón, rábanos, pepinitos al gusto y muy necesariamente para todo lo que pidas, el guacamole, que más que guacamole es como un puré de aguacate que amarra perfecto por esa cremosidad y todo el aporte de sabor que le agrega a la carne asada. Así que hay que pasarnos, le ponemos bastante para que nos embarre toda la cara. Y en serio que si este video no se les antoja por todo lo que les hemos mostrado y esta chorreada no los hace babear, no los hace sacar cosas de su refrigerador, estamos haciendo muy mal nuestro trabajo, porque hasta yo estoy diciendo en mi cabeza cómo es posible que podamos encontrar cosas tan ricas en esta parte del país, pero se firma y se corrobora que Mazatlán por eso es bien conocido por su comida. Estoy haciendo espacio, me estoy tomando mi tiempo, disfrutando mi chorreada. Me pedí también algo clásico, un agua de cebada que tiene que ir sí o sí con unos de asada. Y ya pude recordar el otro corte que les había dicho que tenía esta mezcla de carne que hacen por acá. El primero es el cirlón clásico, también lleva lomo, y el último es la rachera. Por eso la combinación de estas 3 carnes cuando se están haciendo a las brasas es inigualable. Aparte, lo mejor es que yo ahorita me eché un clavado y la calidad de la carne se ve bastante buena. Se ve el marmoleado cuando lo están poniendo, levanta la llama. ¿Qué más puedes pedir, papá? Vacaciones buenas y sí, también una muy buena comida. Por cierto, algo que como se me estaba olvidando es que toda la carne asada, como buena carne asada del norte, tiene que llevar su riñonada. Con eso le ponen la grasita a la parrilla y por eso el sabor tan único. Y ahora sí, ahí se ven
Atójese y si quieren venir a comer aquí, están invitados con las puertas abiertas. ¡Vámonos! En Mazatlán, ciertas cosas son imperdibles, son clásicas, típicas, así como las pulmonías. Este monumento que está atrás de mí es un monumento a ese transporte público muy único de esta parte del país. Y así como la pulmonía, hay varios platillos que son infaltables en sus viajes cuando ustedes estén por acá. Así que vámonos preparando porque hoy se va a comer delicioso y, como les dije, tradicional. Así como los infaltables de comida, también están los infaltables de la fiesta. Este edificio que está detrás de mí es el Valentinos, donde antes era obligada parada. Bueno, sigue siendo obligada parada si quieres venir a fiestear, pero antes había como muchos antros, había mucho ambiente, se comía bien también afuera. Nosotros vamos a empezar tempranito. Ahorita no es de noche, no vamos a poder entrar al bar, pero sí vamos a poder empezar con algo sustancioso, un caldo. Este lugar en el que vamos a empezar es de esos que tienes que llegar porque si no se acaba todo, y es que se entiende perfecto porque este estofado de marlin está de otro mundo. Lleno de especias y picante por si quieres despertar en grande, con esencia ahumada por la preparación tradicional de este pez y que además de ir en plato, también va perfecto en tacos. Así como suena, básicamente es lo que vamos a comer. Un estofado de marlin podría pasar como a lo mejor una birria de res, pero aquí lo hacen muy al estilo del Pacífico. Obviamente con pescado, con uno de los más representativos acá, que es el marlin. Se puede ver por acá, por eso me puse esta playera. Este es el marlin y se prepara, pues ya saben, en un caldito de jitomate, con especias, con chile. Y por la mañana cae perfecto, así que pedimos 2 taquitos remojados. Ahora hay que echarle un poco de limón, partido con cuchara porque pues con la mano se va a deshacer todo. Y ahora sí, provecho, que eso es el comienzo. Montreal también quiere ya otra vez. Ay, qué bueno está, no les estoy mintiendo. El hecho de que sea pescado hace que te caiga perfecto a esta hora del día. Definitivamente tiene un sabor similar a lo que podría ser una birria, pero con el estilo del estofado. Yo creo que también algo que tenemos que resaltar bastante es que el uso del marlin está muy bien aterrizado y que aparte que este absorba muchísimo el sabor de todo lo que ya les dijimos que tiene, hace la diferencia. Se puede pedir en plato, de hecho yo veo que aquí lo piden mucho en plato, pero yo llegué y dije, quiero uno de esos como el señor que se los estaba comiendo antes de mí, para que la tortilla de maíz absorba todo el sabor y se haga un estilo de papilla, como si estuvieras comiendo de acá una avena por la mañana, pues en vez de tu avena, maíz, carne de pescado, vegetales y el sabor tan potente de este caldo, que igual y si ven que absorbe mucho, yo creo que podemos pedir un poquito más, pero así cae perfecto. Aparte ese toquecito de limón que le pusimos, aquí sí es infaltable. Y algo que creo que también va a ser infaltable es agarrar un poco de la salsa roja y ponerle arriba. Miren, me confié, aprovechando que pues tenía el platito de la salsa aquí enfrente, el señor me acaba de decir, está bien enchiloso, a ver si no te mataste tú solo. Creo que sí, ya me empezó a llegar el olor, pero no importa, le partimos desde abajo. Que se vean estos tonos rojos y ahora sí, sin pensarle. Un poquito de todo. Zanahoria, repollo, cebolla, mordida. Pues será el sereno y de que pica, pica, pero infaltable tiene que estar ahí la salsa hasta arriba. Aparte se antoja más justo cuando lo están preparando y que lo rebañen y que todo se absorba. Que justo el caldo se pueda ver desde el momento en que están abriendo la cacerola. Hace que se antoje más y que combine mejor con la salsa. Ya estoy empezando a sentir los estragos de esta, pero vale totalmente la pena para desayunar. Esto es 100% mazatleco. Acabémonos estos taquitos. Puede ser en plato, puede ser en tacos, pero de que se debe de acabar, debe de acabar. ¡Vámonos! Es bien sabido que aquí en Mazatlán las nieves de garrafa, como en algunos otros estados, siempre son imperdibles. Así que decidimos pedir esta que están justo en la esquina, en la calle, las nieves de Cosmedrano, una de plátano y de ciruela, sabor típico de esta zona, que está deliciosa y aparte cae perfecto con este calor y con este clima.
Qué bueno que las pedimos, aparte bien raspadas, cremositas. Hay otros sabores, evidentemente, las van rotando, pero estas fueron las que más se me antojaron en esta ocasión. Vámonos con nuestro heladito, con nuestra nieve, mejor dicho, de garrafa, a seguir comiendo. Si esto que vamos a comer no grita Mazatlán a los cuatro vientos, no sé qué más va a gritar. Pero lo que sí es que va a estar bien bueno nuestro ceviche de sierra. El ceviche más mazatleco que vas a probar, pero como se debe hacer, raspado directamente de la espina, con cuchara y molido a mano. Nada de máquinas, nada de mezclar otras carnes, para que sientas el verdadero sabor de Mazatlán. En serio que hemos ya comido bastante ceviche de sierra porque es algo súper típico, súper clásico aquí en Mazatlán, pero esta es la primera vez que lo vemos de esta manera y nos confirmaron que así se debe de hacer porque en apariencia luce muy diferente y aparte esto es un sashimi de primera calidad. Los japoneses envidian esta técnica y también el producto. Sinceramente estoy bastante emocionado por el sabor, sí, pero por todo lo que esto conlleva. Por cierto, ya hemos probado de todas las tostadas que pueden haber aquí en Mazatlán, como 4 o 5 marcas para que no digan que no apoyamos a todas. Una diferente en cada lugar, buen tamaño, todas horneadas porque son las mejores, así que éntrenle duro. ¿Cómo les explico ese sentimiento que estoy teniendo en este instante? Tanto la calidad de la sierra como la textura que tiene. Oh, esperen, estoy sintiendo acá todo el sabor de la sierra y del limón que tiene. Me han contado que la carne del animal lo ponen como en esos procesadores de alimentos y como si picaran carne y por eso cambia mucho la textura, pero nada se compara con esto. Raspadito, picado, con unos tamaños más grandes que los otros. Definitivamente es otra cosa y por eso este lugar es tan popular y tienen que venir a comer cuando estén aquí en Mazatlán. ¿Saben cómo qué lo puedo comparar en suavidad? Pues como los suaves. Ahorita vamos a hablar de eso también, pero está demasiado suave. No se siente ninguna de las fibras del animal, el limón es absorbido por los músculos. En serio que esto es una experiencia como tal. Y algo que me gustaría destacar también que he visto en algunos lugares es que aquí en Mazatlán me parece muy chistoso que al ceviche de sierra se lo comen con mayonesa. Yo no lo he probado, no me llama tanto la atención. Me confirmaron que es como para que no se caiga y no se haga todo un batidillo en la tostada. Yo prefiero el sabor 100% así del pescado, con limón, con pimienta, cebollita, cilantro y ahí tenemos. Pero si también le puedo agregar un poco de salsa, también amarra. Una diferencia muy grande con la mayoría de los ceviches de sierra que pueden encontrar aquí en Mazatlán es que los otros llevan o pepino o zanahoria o los dos. Este no lleva nada porque quieren mostrar el sabor del pescado. Es más, hasta el chef, el que está ahí enfrente preparándote todo, saca los 2 pescados que tenga por ahí, 2 o 3, para que veas que es 100% la sierra, porque nos han contado que en algunos lugares a veces se mezcla con otras cosas y aquí queda bien claro que con la cuchara se puede raspar todo y se genera esto. Sabor presente del mismo pescado, sabor presente de todo lo que lleva. Unos cuantos ingredientes nada más, aquí aplica perfecto el entre menos es más. Qué bueno está. ¿Y saben qué combina perfecto con esto? Unos buenos botes, y si no hay botes, una buena ballena. De hecho, por aquí nunca se los habíamos mostrado, o creo que sí, ¿verdad? Ya hemos tomado bastante en este viaje, van a decir que somos unos borrachos, pero miren, solo como dato adicional, se llama ballena la caguama de Pacífico porque por aquí tiene la ballenita también, para que no digan, ahora sí, la buena cheve, la buena vida y el buen ceviche. Si hablamos de postres imperdibles, de algo súper típico, esto que tengo por acá, una bolsa de suaves, es el postre que todos comen y se sienten orgullosos cuando dicen Mazatlán, postre mazatleco. Básicamente esto es un malvavisco, un bombón que tiene esencia de coco y el proceso es bastante interesante. De hecho, yo nunca me imaginaría que se hacen así. Se agarra la cubeta, se pone en una sábana y se empieza a jalar de un lado al otro con una pala enorme de madera. Nos dijeron que se tarda en secar aproximadamente 40 minutos, 45, y de ahí con unos rodillos gigantes empiezan a cortar de a uno por uno los suaves. Después se pasan a las manos mágicas, rellenan cada bolsa con, como aquí dice, 50 piezas
Y tenemos nuestro dulce típico mazatleco. Saben delicioso con un cafecito solito después de cada comida. Qué hermoso que nos dejaron grabar acá porque aparte creo que es algo que no se ve muy a menudo. No por nada se llaman suaves, la textura es como si mordieras una nube. Los que ya los han probado me van a entender perfecto, pero los que no, les invito a que los busquen por internet, que vengan a Mazatlán, evidentemente aquí a la fábrica. Se encuentran por todos lados, en tiendas, en esquinas, en puestos de la calle, hasta en restaurantes los he visto. Hay una magia detrás de este dulce, de este postre, y hay que seguir manteniéndolo vivo. Por favor, consumamos suaves. Ahora sí, después de este imperdible aquí en Mazatlán, ¡vámonos! Vámonos tranqui, ya comimos cosas saladas, imperdibles y algo netamente imperdible en Mazatlán, y no me van a dejar mentir los mazatlecos y las personas que han visitado acá. Un pie de guayaba. Tradicional para la plática de sobremesa, hecho con guayaba verde como marca la tradición y un relleno de queso, crema y secretos de cada persona que elevarán tus papilas al punto más alto. Esto, como bien pueden ver por la luz que nos está empezando a dar en la cara, se empieza a comer por ahí de las 5 o 6 de la tarde, y de hecho el lugar en donde estamos justo se acopla a esto porque estamos en una cenaduría. Este específicamente se llama La Callecita, y si el nombre pues le suena, es exactamente eso, para cenar. Se pueden encontrar distintos guisados típicos de acá, pero también se encuentra esta chulada, algo que pues a lo mejor hace algunos meses no le hubiéramos entrado tanto porque es comida dulce, pero créanme que lo he disfrutado tanto que dije, vamos a probar el pie de guayaba aquí en Mazatlán. Y esto que se ve aquí arriba, pues evidentemente por el nombre es guayaba, pero no es guayaba madura, sino es guayaba verde, que es parte esencial de este postre típico de Mazatlán. Hasta arriba lleva un poquito de dulce de leche y esto es el secreto, pero vamos a probarlo para decirles qué es lo que tiene. Oh, y ahora sí que es suave como el amor de mamá, todo resbala. Fíjense, se ve luego cómo tiene buen cuerpo, buena textura por esos tonos blancos, que de hecho también la guayaba está por dentro. Y lo mejor de este es que justo es súper artesanal. El pie de guayaba se puede encontrar en otros lugares, en tiendas, en pastelerías. De hecho, hay un lugar muy conocido acá que se llama La Panamá, que es clásico también de la ciudad, que se consigue también, pero quisimos venir a este lugar, a La Callecita, porque es de los más recomendados. Y créanme que cuando les digo que está muy bueno, vaya que lo está. Miren que se antoja perfecto con un vasito de café frío, de café caliente también, pero así solo. Este es un plato completo. Uno puede venir a la cenaduría, estar hablando, estar disfrutando, y con solo su pie de guayaba uno va a pasársela increíble. Queso crema con el toque de la casa por acá, receta especial, por eso se los llevan completos, por eso se los llevan hasta muy lejos, y aparte con la basecita para que tenga ahí su toque de galleta, su toque más sustancioso, queda perfecto. Ya nos trajeron por acá el flan, está bastante grande, pero miren, justo como estamos aprovechando la plática, todo esto que les estaba comentando, se lo voy a dar a Gus, el mazatleco, que justo él es nuestro amigo que nos está ayudando y apoyando a hacer la curaduría de los lugares, nos está llegando a los lugares. Y me gustaría preguntarte, Gus, ¿qué importancia o por qué es tan importante el pie de guayaba aquí en Mazatlán? De hecho es como que el postre que se exporta a otras ciudades. Es muy común ver a las personas en el aeropuerto, en la central camionera, con su pie de guayaba de otros lugares, también de aquí, porque es como el intercambio cultural que queremos llevar a otros estados, a otras ciudades. ¿Dirías que se consigue así, bueno, mejor dicho, se consume desde pequeño, así en fiestas, puede ser como un regalo de cumpleaños o algo parecido? Desde que tengo memoria hay pie de guayaba, cada quien tiene su estilo y en cada casa hay uno que es favorito. De hecho, de la productora Wu, le regalé uno hace 2 años porque me dijo que le encanta el de este lugar, y por eso fue que los trajimos hoy para acá. Yo creo que nos vamos a llevar unos 4 a la Ciudad de México porque está increíble. Y pues muchas gracias por traernos a este lugar porque vale totalmente la pena. Ahora sí, se viene el chisme, así que nos acabamos este pie de guayaba. Aquí la productora Wu también está presente. Ella se va a comer igual una rebanada. Todo bien disfrutable aquí en Mazatlán, Estado de México y Ciudad de México presentes. ¡Vámonos!
Algo imperdible, súper necesario si están en Mazatlán y están en temporada, es venir a ver un partido de béisbol. Hay mucha comida, hay botes, hay bebida, salchichas, papas asadas, ceviche, un poquito de todo, y esto sí, 100% lo van a disfrutar. Es algo que a lo mejor en el centro del país no estamos tan acostumbrados, pero vale totalmente la pena. Y vean, ya estuvo, hit. ¡Vámonos! ¡Eso! Creo que para terminar este video, después de ese hermoso pie de guayaba y para seguir aprovechando la noche que nos está abrazando aquí en Mazatlán, una cenaduría más va a ser la buena. Y miren, hasta viene la fiesta y todo. Saben que ya llegamos y que vamos a comer aquí. ¡Vamos! Hermoso momento para terminar la noche. Como les dije, ya nos abraza con una tostada, pero que sea de asado. Hogareño y bien servido debe ir el asado. Cubos de papas sofritos con carne de res y acompañados de vegetales que, además de adornar perfectamente, generan la mezcla perfecta para la tarde. Esto es algo imperdible, típico que se tiene que comer cuando vengan a Mazatlán en las típicas cenadurías. Por la tarde-noche, el asado, que es un poco de carne de res con papas sofritas y que tiene que ir acompañado sí o sí con el caldo de tomate, con el consomé, porque si no, no sabe. Yo generalmente cuando he comido esto le pongo solo un poquitito de limón, me gusta no ponerle tanto, pero lo que sí me gusta ponerle, especialmente aquí en la copita, es esta salsa especial, que si no me equivoco es de cacahuate, pero amarra perfecto. Hay personas que al asado le ponen un poco de crema, le ponen salsa, no le ponen nada, pero ya es cuestión de gustos. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo, pero hay que morderle porque si no se va a hacer aguada. ¿Quién no ha comido algo parecido a eso? Papitas con carne, un poco de verdura hasta arriba, que en este caso es lechuga, cebollita cortida, quesito. Esto es básico en la gastronomía de por acá y yo creo que también por eso te lo ponen justo con el consomé por acá, el consomé de jitomate, porque al ser la pura carne con la papa, el carbohidrato, tienes que enjuagarlo, y si es con algo caliente, mucho, mucho mejor. Esto es comida confort 100% mazatleca. Una tostada puede quedar perfecta para una personita con su consomé, ya si no, pues se piden otra, o si están acá en la copita, hay muchas opciones. Hay tacos, hay flautas, hay enchiladas, hay gorditas, un poquito de todo, como buena cenaduría típica de aquí de Mazatlán. Aparte, lo mejor de la copita es que justo escogimos este lugar porque el asado es muy rico. Digamos que cada cenaduría y cada lugar en donde encuentras el asado tiene su toque especial, pero aparte de que está delicioso, tiene su toque mágico. Es un lugar perdido en el tiempo. 57 años no se dicen fácil, tienen la misma presencia. Ves los mosaicos, ves los cuadros, ves las fotos, ves absolutamente todo y como que te trae al pasado y dices, si así era Mazatlán, entiendo perfecto por qué la gente se vino a vivir aquí, por qué la gente se enamora de este lugar, y más cuando tienes comida de este estilo, tan hogareña, con sabor tan bueno como si tu abuela, si tu mamá te lo preparara. Tal vez estén preguntando por qué este lugar se llama La Copita. Ya se acercaron, ya me contaron y ahora se las tengo que contar a ustedes para que la historia siga y no se pierda esa tradición. Pues básicamente aquí en Mazatlán, en la zona de Olas Altas, que es un tanto al sur de la zona de Mazatlán, había una fuente de sodas que se llamaba La Copa de Leche. Era un restaurante, una fuente de sodas donde acudía la gente pues un poco de extracto social alto, y justo una persona se le ocurrió poner un lugar acá en esta zona donde nos encontramos en este momento, que le decidió poner La Copita. Le llamaban La Copita para los pobres porque era donde todo el mundo podía venir, echarse su comida, su fuente de sodas, y pues así se quedó. Básicamente 57 años de tradición, y me contaron que de hecho esa idea empezó un poquito antes, entonces tiene mucha historia aquí en Mazatlán y creo que deberíamos seguirla contando con nuestras tostadas, con nuestros asados, los tacos y en especial con estos consomés que están buenísimos. Un poquito de historia, ya saben que aquí también contamos. Indispensable que cuando visiten La Copita tienen que pedirse su raspado, ya sea adentro o afuera. Este que nosotros escogimos es el de Nanchi, que es una fruta que se puede encontrar por todo Mazatlán, riquísimo, con su concentrado hechos por ellos mismos, así que para terminar la noche, nada mejor que algo refrescante en este clima tan bonito y tan caluroso. ¡Vámonos!
Desde una de las calles más bonitas que hemos visto aquí en Mazatlán, la calle Venus, nos despedimos de esta hermosa ciudad donde comimos excelente, mariscos, carne, pescado, un poquito de todo, texturas al por mayor. Si ustedes van a venir en esta época de vacaciones, por favor, aviéntense a comer todo lo que nosotros les mostramos, y si no son vacaciones tampoco no importa. Cualquier fin de semana, cualquier día entre semana, con la familia, solos, en pareja, vale muchísimo la pena visitar Mazatlán por su gente, por su clima, por su playa, por su ambiente y absolutamente por todo. Si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Unos cuantos kilos sí subimos, pero vale la pena porque ese pay de guayaba estaba de otro universo. Es que uno no es que quiera tomar, sino que Mazatlán lo invita a beber, el calor. Aquí la productora Wu bien sabe, de hecho el bote era de ella, para que vean que aquí todos le entramos. Saquen los botes.